a clase de fundaciones. Indicándole de que esta materia implica el saber cómo, por favor, apaguen su micrófono. Y aquellos que están con bulla, esto significa un paso entre la estructura que está al final y la mecánica de suelo que está por detrás. Es decir, es un punto intermedio entre la mecánica de suelo y lo estructural. ¿Por qué? Porque la fundación es una aplicación de la mecánica de suelo y las soluciones que se dan a través de la mecánica de suelo son para hacerla efectiva con lo estructural. Si yo no conozco la mecánica de suelo y puedo conocer muy bien la parte estructural, no puedo diseñar fundaciones. Y si conozco la mecánica de suelo y no conozco la parte estructural, tampoco puedo diseñar fundaciones. Es decir, que necesito el conocimiento de ambas cosas para poder llevar a cabo o al final una obra que es prácticamente las bases de una edificación. Una de las partes la parte más importante de la edificación. ¿Por qué? Porque es su nacimiento de las bases. Imagínense, una edificación empieza a calcularse por el techo y termina en las fundaciones, pero se empieza a construir por las fundaciones y termina en el techo, es el revés de la cosa. Es decir, que yo tengo que ir sumando todas las cargas, ¿no?, para llegar al suelo. Pero cuando la construyo tengo que empezar por el suelo y terminar allá arriba, ¿no? Es algo para ver. Bien, indicarle de que en esta materia vamos a ver dos tipos de fundaciones, que son las fundaciones directas y las fundaciones indirectas. Las fundaciones directas son las fundaciones superficiales, ¿ya? Y las indirectas son las fundaciones profundas. ¿Cuáles serían las fundaciones superficiales? Tendríamos las zapatas, ¿no?, o las zapatas y las losas de fundación. ¿Y cuáles serían las fundaciones indirectas o profundas? Tendrían los pilotes, los pilones también, que se llaman, o pilas. Es decir, cualquier tipo de fundación que vaya allá más abajo a buscar la resistencia del suelo a grandes profundidades. Pero para ello yo tengo, para calcular esta capacidad de las fundaciones, yo tengo que conocer qué resistencia tiene el suelo, cómo yo voy a buscar esa capacidad portante del suelo. Muy importante es saber, ¿no?, cuáles son las características mecánicas del suelo y qué tipo de edificación es la que yo también tengo que soportar y cómo me van a venir las cargas. Es decir, es una combinación muy, pero muy importante entre lo que yo voy a resistir, lo que yo le voy a mandar al suelo y lo que el suelo me puede resistir, me puede devolver. ¿Ya? Ya hemos visto en mecánica del suelo 2 cuán importante son los estudios de suelo que se hacen para conocer la capacidad portante del suelo. Es decir, todos los ensayos que hacemos en el laboratorio y los ensayos in situ. ¿Y a qué me llevan estos ensayos? A conocer la capacidad resistente del suelo. Es decir, directamente a obtener los parámetros de resistencia del suelo. ¿Y cuáles son los parámetros de resistencia? Si hablamos de suelos granulares, el ángulo de fricción interna. Y si hablamos de suelo fino, la cohesión. Es decir, con esos dos parámetros de resistencia, nosotros vamos a poder determinar qué base o qué tipo de base
qué tipo de, sobre qué lo vamos a sustentar los edificios. Solamente con esos dos parámetros a mí me va a dar la posibilidad de poder calcular la capacidad resistente de un suelo. Por supuesto que tengo que cuidarme de otros factores, ¿no? Como la presencia del agua subterránea, es decir, si los suelos son expansivos, si hay hielo, si hay depósitos de basura, si hay huecos debajo del suelo, es decir, si el suelo no me va a atacar químicamente, es decir, es una serie de problemas que se pueden encontrar dentro de la masa del suelo. Entonces, el primer tema que vamos a ver nosotros van a ser las fundaciones directas. ¿Ya? Tanto en fundaciones aisladas y en fundaciones continuas, y así como las losas de fundación. ¿Cuándo se usan estos tipos de fundaciones? Se usan cuando, por ejemplo, estamos hablando solamente de zapatas y zapatas continuas. Este tipo de fundaciones se usa cuando la resistencia del suelo en la superficie o a poca profundidad es buena. Yo voy a levantar ahorita Acá, por ejemplo, me está mostrando los tipos de fundaciones superficiales. Zapatas aisladas, continuas bajo muro, continuas bajo columna, zapatas combinadas, zapatas que son medianeras, unidas con viga de equilibrio o la viga superior, zapatas de medianera con viga de equilibrio o viga cantilever, losas de fundación y otro tipo de losas que son, digamos, para corrida de columna. Estos son los diferentes tipos de fundaciones que nosotros podemos utilizar como fundaciones directas. Cuando la resistencia, la capacidad portante cuando el suelo presenta una buena resistencia a poca profundidad, y esa profundidad puede ser hasta los 5 metros. Es decir que yo puedo utilizar este tipo de fundación, pero cuando ya el suelo es malo o no puede soportar las cargas que me manda la edificación, pues tengo que ir a buscar esa resistencia del suelo a grandes profundidades y a usar las fundaciones indirectas, ¿no? Las fundaciones indirectas, son realizadas ya con pilotes, ¿no? Que puedo llegar a 50, 60, 70 metros, con diferentes diámetros o diferentes secciones del pilote. Ahora vamos a buscar ese tema de las fundaciones profundas. O sea, las fundaciones profundas están constituidas por pilotes y pilas, ¿no? Y bueno, son como las raíces de los árboles que se van a grandes profundidades, ¿no? Y bueno, aquí tenemos diferentes tipos de pilotes, ¿no? Cómo van creciendo en su tamaño de acuerdo a la carga que le estamos enviando, ¿no?
Y este tipo de fundación, bueno, está arriba de la cabeza de los pilotes, siempre hay una zapata, un cabezal. Ahora vamos a olvidarnos de estos temas de pilote y vamos a aprender a calcular zapatas, ¿no? Es decir, cómo vamos a poder transmitir las cargas provenientes de la superestructura a los estratos resistentes del suelo. A eso se denomina fundaciones, ¿no? Elementos estructurales que distribuyen la carga proveniente de la superestructura a los estratos resistentes del suelo. Dicen que se denominan fundaciones directas o fundaciones superficiales, ¿no? A las que apoyan en toda el área de la base sobre el terreno en un estrato no mayor a 5 metros de profundidad. Bueno, eso es una definición. Si yo puedo construir a 6 metros, pues también son superficies, digamos, puedo cavar y me permite cavar, las puedo hacer. Mucho mejor todavía para la estructura. No está limitado esto, pero le vamos a dar el ok de que hasta 5 metros se van a llamar fundaciones superficiales. Y le voy a decir por qué después, cuando estemos en la otra temática. Existe una variedad de fundaciones directas entre las cuales se pueden mencionar, ¿no? Las fundaciones aisladas, continuas, combinadas, conectadas y placas de fundación. Bueno, este tema ya de la utilización de estos tipos de fundaciones, del cómo la va a distribuir la carga proveniente de la fundación, de la estructura, hacia los estratos del suelo, lo vamos a ver primeramente cómo el suelo, bajo este tipo de fundaciones, va a desarrollar su capacidad de carga. Porque las fundaciones, ustedes tienen que saber cómo el suelo va a desarrollar esa capacidad de carga. Y encontrar esa capacidad de carga para poder, a través de esa capacidad de carga, distribuir al suelo todas las cargas que puedan mandarse desde arriba. Primeramente, para determinar la capacidad de carga unitaria del suelo que va a soportar una fundación superficial, lo vamos a aprender a través de la teoría de Terzaghi. ¿Ya? Es decir, cómo Terzaghi investigó y nos entregó una metodología que solo conociendo algunos temas físicos y dos parámetros de resistencia del suelo, vamos a poder calcular esa resistencia que el suelo nos provee. ¿Y qué dice la teoría de Terzaghi? Ya tienen todo el libro de Fratelli, ¿no? ¿Ustedes? No, ingeniero, yo no lo tengo. Yo tampoco. Pero se lo ha puesto ahí en el grupo. Yo lo he colocado en el grupo.
si ustedes no están en el grupo, bueno, no sé cómo han podido entrar acá, ¿no? Pero en el grupo está. Yo la llené tarde. Un momento, por favor. Hola. Hola. Aquí dando clase. Sí. Ya depositaron los de mar adentro, ¿no? Yo la cotización que había pasado era con factura, ¿no? Entonces le he contado el 7% y hemos ganado ahí, ¿no? Un montón. ¿No? Bueno. Bueno. No, pero es que eso ayuda en una parte, ¿no? Pero no con todo es así, ¿no? Bueno. Así es. Claro. Pues, puesto. Hay menos plata ahí porque han descontado el IT, ¿no? Han descontado el IT, ¿no? Porque ellos tienen en dólares. Está bien, ¿no? Está bien. Pásamelo a mi cuenta en dólares, lo que me vas a pasar a mí. ¿Ya? No, pásamelo a mi cuenta en dólares. No importa, es 3 por miles. No, pues nada. Bueno, y devolverme mis 6,000 también que pasé el otro día, ¿no? ¿Ya? Pasarlo en dólares todo, ¿ya? A mi cuenta en dólares ahí de... Hola. Bien, el día, claramente le digo, el día martes, yo levanté a la página el libro de suelo, fundaciones y muros. Por favor, bájenlo de ahí, ¿ya? Sí, ingeniero, ya lo encontré, lo acabo de reenviar para que esté abajo. ¿Cómo? Ya lo encontré, lo acabo de reenviar para que lo vean todos. Está ahí. Sí, está ahí en el grupo para que todos lo bajen, ¿no? Ya, bueno, ya eso es dejadez de ustedes si no lo hacen, ¿no? Y quiero indicarle también una cosa de que yo voy a admitir alumnos hasta las 6:30 de la tarde. Más de allá los voy a bloquear y no los voy a dejar entrar. Ya, por favor, que la clase, si no levanto yo el sistema hasta las 6:30, ustedes no ingresen, porque es por algún motivo. Pero si yo levanto el sistema antes de las 6:30, los voy a esperar a ustedes hasta las 6:30 para iniciar la clase, ¿ya? Porque es un perjuicio estar atendiendo las entradas, ¿ya? Entonces, en el libro de la Fratelli, en el capítulo 5, está el tema de resistencia a los suelos, donde está la teoría de Terzaghi, ¿eh? Y en ese capítulo, en el inciso 5.6, está la determinación de la capacidad portante de un suelo. ¿Lo están viendo en su pantalla? ¿Me responden, por favor? Sí, ingeniero, se está viendo.
Bien. Aquí en este ítem, es como se dice, el inicio de cómo saber calcular fundaciones. Está referido solamente esto para las fundaciones superficiales, ¿ya? Dice, al aplicar una carga de compresión gradualmente creciente a un suelo, se producen asentamientos como muestra la figura 512A, es decir, esta figurita que están viendo ustedes. ¿Qué significa eso de aplicar carga? Es decir, yo la voy a aplicar la carga a partir de 0 hacia adelante, voy a ir aplicando carga creciente, es decir, la carga que yo aplique aquí es mayor que este punto. La carga que aplique aquí es mayor que las anteriores, es decir, la carga va creciendo. Y al aplicar carga, el suelo donde apoya la fundación también va a ir produciendo asentamientos hacia abajo, es decir, se van produciendo deformaciones del suelo, es decir, está aplastándolo al suelo. ¿Y qué es lo que sucede? Que se va a formar un diagrama carga-asentamiento, ¿ya? Esto es un diagrama carga-asentamiento, es decir, se va a formar una curva. Conforme yo vaya aplicando carga, se van a formar curvas. Aquí hay dos curvas. Una curva pertenece a las arenas sueltas o arcilla sensible, que se denomina corte local, para este tipo de suelo, y la otra curva es para arenas densas o arcillas duras, que se llama corte general, ¿ya? Terzaghi lo está separando lo que puede ocurrir en suelos blandos y lo que puede ocurrir en suelos duros, ¿ya? Dice gradualmente creciente se producen asentamientos como muestra la figura 512A, según diagramas similares a los esfuerzos de formación. Correcto. Mientras la magnitud de la carga es reducida, el comportamiento del suelo es aproximadamente elástico, es decir, como todo material, va a tener una parte que es recta, ¿ya? Que obedece a la ley de Hooke, ¿no? Carga de formación o tensión de formación, hay una relación, ¿no? De elasticidad. Y los asentamientos resultan limitados, pero cuando se supera este valor, el diagrama deja de ser lineal, o sea, deja de ser recto y va a empezar a curvearse, va a empezar a formar curvas. Bueno, hay un punto, el punto 1 es el límite de lo lineal y el punto 2 es el límite ya de una curva que va tendiendo a hacerse más o menos tangente al eje de la ordenada, igual acá. Pero ¿qué es lo que sucede? Que para suelos blandos, esta línea de recta, que es la línea de proporcionalidad entre las cargas y los asentamientos o las deformaciones. Un momento, por favor. ¿Por qué tanto misterio están encerrados, Marcos? Aquí no quiero un bolito para que entonces el comportamiento de las curvas se va a dar de acuerdo al comportamiento de los suelos, ¿ya? Dice, no, el comportamiento del suelo es aproximadamente elástico hasta el punto 1.
y los asentamientos resultan limitados, pero cuando supera este valor el diagrama deja de ser lineal y alcanza el punto 2. ¿Ya? Se produce, alcanzar el punto 2, todavía las deformaciones entre 1 y 2 son pequeñas. Y después ya del punto 2 hacia abajo, ya el suelo empieza a fallar, ¿ya? O sea, el suelo falla. Pero miren ustedes de que el suelo más blando con menor carga va a alcanzar el punto 2. Y el suelo más duro con mayor carga va a alcanzar también el punto 2, pero va a tener menos deformación que este otro de acá. Entonces, estos suelos de la curva 1 son para arenas sueltas y arcillas sensibles, arcilla blanda. Y la otra curva, que se llama corte general, esta curva pertenece a las arenas densas y a las arcillas duras. Este corte local y corte general tiene una gran diferencia en cuanto a la capacidad resistente del suelo, según lo demuestra Terzaghi más allá con su teoría. Lo que sí no deja de ser similar es la forma de la curva, tanto en corte local como en corte general. Siempre la curva debe tener una parte lineal, de grandes deformaciones y la rotura del mismo. También acá lineal, de grandes deformaciones y la rotura. Es decir, eso lo vamos a ver en cualquier tipo de suelo, cuando se realizan pruebas de carga. Por capacidad portante, es decir, puede llamarse capacidad portante, resistencia al suelo, o lo que ustedes quieran, pero esta capacidad portante de un suelo se interpreta el estado tensional límite que soporta más allá del cual se produce la falla por corte del mismo. Habíamos visto en suelo 2, para los que fueron mis alumnos, de que el suelo era un material de construcción incapaz de resistir tracciones, pero sí limitadas compresiones. Pero cuando el suelo fallaba, la falla la producía por corte. Por eso se decía que el suelo estaba íntimamente ligado a resistir corte. Entonces acá dice, por capacidad portante de un suelo se interpreta el estado tensional límite que soporta más allá del cual se produce la falla por corte del mismo. ¿Ya? Es decir, la resistencia de un suelo es el estado tensional más allá del cual se produce la falla por corte. O sea, el límite, es decir, el suelo me puede resistir hasta aquí. Pasa un poquito para acá y ya está, ya el suelo ha fallado. Quita la falla. ¿Ya? Y aquí está la resistencia, por la capacidad portante. Sí. Pueden hacer en 0, como es, pueden hacer en un valor grande y terminar en 0. ¿Ya? Aquí es un valor M. Y bajar hasta 0. Y de ahí ya se produce la falla. Quiere decir que en falla ya el suelo no tiene resistencia. Pero la resistencia de un suelo es ese estado tensional hasta donde se produce la falla. Existen numerosas teorías para determinar la capacidad portante de un suelo. Pero a continuación desarrollaremos la teoría de Terzaghi, ¿ya? Para análisis bidimensional
del comportamiento del suelo. En una base directa o superficial, una base superficial o directa de longitud infinita, como se muestra en la figura 5.12b, es decir, esto es la teoría de Terzaghi. ¿Cómo desarrolla el suelo aquí su capacidad resistente de acuerdo a este esquema? Esta parte de acá es la base, pero tiene una longitud infinita para allá. ¿Ya? Es decir, no es un pedacito esto. Esto es una longitud infinita. Entonces, si yo aplico carga, una carga P, sobre esta base, ¿ya? Esta base va a provocar una compresión bajo ella en un área A de forma triangular. ¿Ok? Entonces, esto está produciendo cargas hacia abajo. Pero va a llegar un momento en que esta cuña de suelo, que está por debajo de la fundación, va a provocar que el suelo circundante a la base, el suelo está más abajo, lo va a empujar de esta manera hacia acá. ¿Ya? Así lo va a empujar al suelo, en toda el área. ¿Ya? Y aquí va a ocurrir de que el suelo tiene que reaccionar de alguna manera para que esto no se baje. Va a empezar a producir reacciones en esta espiral, se va a formar una espiral simétrica, va a empezar a aparecer tensiones sobre estas líneas, que son tensiones de corte, a oponerse a que esto se mueva. Van a aparecer estas tensiones de corte que se oponen a que esto se mueva. ¿Ya? Pero cuando son superadas, también en esta parte de acá, en una zona C, también empiezan a aparecer estas tensiones de corte. ¿Por qué? Porque esta zona B empieza ya a superar los límites y empieza a empujar a esta otra zona hacia arriba. Entonces, empiezan a aparecer reacciones en el suelo que se oponen a estas fuerzas, a estas tensiones de aquí. Y si estas son superadas, esto levanta hacia arriba, acá. Pero también a este vencimiento se va a oponer una carga que hay, una carga distribuida acá, que es el peso del suelo, desde la superficie hasta donde está implantada la... Pero si esta carga también es superada, esto se va, voy a dibujar aquí, esto se va a levantar así, se va a combar hacia arriba. Es decir, cuando nosotros aplicamos falla a una zapata y esta zapata vence toda la resistencia del suelo, ¿no? Vence toda la resistencia del suelo, la falla hace de que el suelo circundante a la zapata se levante. Es decir, provoca este suelo. Miren ustedes de que la resistencia del suelo se va a desarrollar bajo la zona A, ¿no? Por corte, porque estos son esfuerzos de corte que aparecen, ¿no? Que si son vencidos por los esfuerzos que mete este triángulo y son disparados hacia arriba, bueno, también
esto va a ser disparado hacia arriba. Si la carga que nosotros tenemos de tierra es muy poca, entonces la falla se va a dar por corte, porque el suelo va a fallar al cortante sobre una superficie de una espiral simétrica. Entonces, ¿qué es lo que se explica? ¿No? Dice, en la figura se diferencian 3 zonas en el suelo. La zona A, ahí vamos a dejar eso. La zona A está ubicada directamente debajo de la base y sufre asentamientos verticales por las cargas aplicadas. La zona B se conoce por zona de corte radial, o sea, está de aquí, esta partecita, y resulta la zona de falla cuando la carga P va creciendo, es decir, va creciendo acá, va bajando esto, y entonces hasta alcanzar el valor crítico. Los elevados esfuerzos que se producen en la zona B originan el deslizamiento de la zona C, es decir, esta parte de acá, hacia arriba. La superficie de falla tienen por traza las curvas ABC, ¿ya? A, B, C. De forma espiral simétrica con respecto a la carga centrada P. La resistencia del suelo a las cargas aplicadas depende en gran medida de la capacidad de la zona C a oponerse al empuje de la zona B y al asentamiento de la zona A. Esta resistencia depende del grado de cohesión y fricción del suelo, así como de su peso específico. Por efecto del deslizamiento impuesto y el estado de deformación de la zona C, se comba hacia arriba, ¿no? O sea, el suelo se comba hacia arriba. Si esta dilatación está impedida por una sobrecarga aplicada que confina al suelo, se incrementa la capacidad portante del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que si este efecto de la zona C de llevar hacia arriba, porque estos esfuerzos van creciendo y van superando el de la zona B, si esto es muy poco, pues de nada sirve. Por eso es, mientras más profunda yo lo tenga mi base, ¿ya?, mejores resultados de resistencia voy a obtener. ¿Por qué? Porque tengo una carga Q, que es una carga distribuida, que se va a oponer a movimiento de la parte superficial del suelo. Bien, esta capacidad portante está, como le digo, en función de este esfuerzo cortante que es capaz de resistir el suelo y de esta carga del suelo que yo tengo acá. ¿Quién? Los parámetros de resistencia del suelo, que son el ángulo de fricción y la cohesión. Vamos a borrar esto. Y aquí dice que Terzaghi distinguió 2 tipos de falla por corte en suelo. El corte local, que lo hemos visto, y el corte general. Esto se da para las arenas sueltas y la arcilla sensible, y el corte general, que se da para la arcilla, para las arenas densas y la arcilla dura. El corte local es el tipo de falla de los suelos sueltos y compresibles y las arcillas sensibles, mientras que la del corte general se produce en suelos densos y de reducida compresibilidad. Al esfuerzo máximo que determina el límite más allá del cual se produce la falla por corte del suelo, o sea, a la capacidad portante máxima, que se denomina como sigma máximo, ¿ya? El esfuerzo máximo que determina el límite más allá del cual se produce la falla por corte del suelo se lo designa por sigma máximo, este de aquí.
Sin embargo, el análisis de las fundaciones se basa en el valor de los esfuerzos admisibles. Es decir, sigma admisible, que es el esfuerzo máximo dividido entre un factor de seguridad. ¿Ya? Que son estos valores sigma máximos, son los que nos proporcionan valores de tensiones en el suelo que producen poca deformación o pocos asentamientos y nos aleja de la falla por corte. ¿Ya? Es decir, las tensiones admisibles son las tensiones de cálculo, las tensiones de diseño, que nos dicen, hasta aquí falla el suelo, pero usted sepárese hasta este lugar que va a trabajar bien, ¿no? Entonces dice, el sigma admisible del suelo para fundaciones directas resulta igual al sigma máximo dividido por un factor de seguridad, el cual varía entre 2,5 para suelos granulares y 3 para suelos cohesivos. Pero cuando las condiciones locales son dudosas, se aconseja adoptar el factor de seguridad igual a 4. Para mayor margen de garantía, en la mayoría de las normas vigentes, sin embargo, se considera que un factor de seguridad de 3 es el adecuado. De aquí en adelante, cuando nosotros determinemos el valor de la tensión máxima o de la capacidad portante máxima del suelo, el factor de seguridad para nosotros va a valer 3. Ustedes no conocen otro factor de seguridad más que 3 en fundaciones superficiales. ¿Ya? Y en toda su vida ustedes van a tener un factor de seguridad 3. En forma aproximada, la tabla A1 del apéndice A da valores de las cargas admisibles para diversos tipos de suelo. Eso ya son referenciales, no se pueden usar. Nosotros no vamos a usar en nuestra vida profesional valores de tensiones admisibles dadas por esta tabla. Esto solamente es un ejemplo para el libro. O sea, son valores muy aproximados, pero no son los reales, porque cada tipo de suelo tiene su valor de capacidad portante. Y eso nos lo va a entregar, ¿quién? El cálculo que nosotros vamos a hacer a través de estas fórmulas que ven acá abajo. ¿Ya? Unas son para corte general, arcilla dura y arena densa, y otras son para corte local, arcilla sensible o blanda y arena suelta. Y aquí abajito existe un esquemita donde está mostrando una zapatita que está implantada a una profundidad H. Y esta zapatita puede ser de ancho B o 2R, porque puede ser cuadrada o puede ser circular. ¿Ya? Aquí no existen fundaciones rectangulares en este tema de la capacidad portante de Terzaghi, de la fórmula. Solamente esta fórmula sirve para determinar la capacidad portante para una zapata continua de ancho B, circulares de radio R y en fundaciones cuadradas del lado B. O sea, siempre el B o el 2R, o el radio, el diámetro es 2R, y este es el ancho de la base. B es el ancho de la base, y 2R es el diámetro de la base, si es circular. No hay zapatas rectangulares para la fórmula de Terzaghi. O son cuadradas, o son fundaciones continuas, o son circulares. Y estas son las fórmulas que presenta Terzaghi. Y dice así, para todas, sigma máximo está en función de la cohesión en el primer término. C es la cohesión y NC es un factor empírico dado por Terzaghi. Factor empírico de carga se llama. ¿Ya? Para la zapata continua, C por NC el primer término. Para las circulares, 1.2 de C por NC, y para las cuadradas, 1.2 de C por NC. Después tiene un término medio que en las tres son iguales.
que es el gamma HNQ. El gamma por H es el peso específico del suelo, que hay aquí, multiplicado por su altura. Esto se llama presión efectiva. Gamma por H es una presión efectiva, ¿ya? Y NQ es un factor empírico de capacidad de carga que depende de la profundidad de acá. En este de acá, NC depende de la cohesión. Aquí depende el NQ, depende de la altura donde está implantada. Y tenemos un tercer término que es gamma B por N gamma. Para los tres vale el gamma B por N gamma, pero tienen diferentes coeficientes. Para las continuas es 0,5, para las circulares es 0,6 y para las cuadradas es 0,4. Gamma el peso específico, B el ancho de la fundación y N gamma es un factor de capacidad de carga empírico también de Tersaghi. ¿Qué dice aquí? C es la cohesión del suelo y gamma su peso específico. NC, NQ y N gamma son los coeficientes empíricos de soporte obtenidos por Tersaghi para suelos cohesivos, mixtos, arcillas duras y arenas densas, las cuales corresponden a las curvas llenas de la figura 5.3. Aquí. En esta figurita están los factores NQ, NC y N gamma, de las que estamos hablando ahorita. Esos son factores que dependen, son factores empíricos. Se los puede calcular a través de fórmulas, dependen del ángulo de fricción del suelo, ¿ya? NQ para esta formulita de gamma H, para esta determinada altura. N gamma, NC también depende, está en función de NQ y del ángulo de fricción interna, de ambas cosas. Y N gamma también es cuestión de ángulo de fricción interna, pero también tiene un factor KPY que depende de empujes, la teoría de empujes. Es decir, que ese KPY va a ir variando en función del ángulo de fricción interna, ¿ya? Entonces, estos valores de NC están mejor tabulados aquí. Olvidémonos de aplicar esta fórmula porque se nos va a complicar. Nosotros tenemos estas gráficas que están en función del ángulo de fricción interna del suelo. Si es arcillosa, bueno, va a valer 0, pero si son granulares va a empezar a subir. Entonces vamos a ir obteniendo, por ejemplo, para un ángulo de fricción de 20 grados, nos entramos por aquí, encontramos NC y determinamos su valor, que sería en este caso 15. Para mismo 20 grados, seguimos, encontramos la curva de NQ que está aquí, y bajamos para acá para abajo, y vemos que más o menos está en un valor de 6 o de 7. Si seguimos con el 20 grados para allá, vamos a encontrar al N gamma, que está aquí, y nos va a dar un valor casi, digamos, de un 2, ¿no? Entonces, esos son los factores que debemos de aplicar. En los suelos cohesivos, el valor del ángulo de fricción interna es siempre reducido y generalmente se adopta igual a 0. Mientras que la cohesión es considerable, C se obtiene de las pruebas de compresión sin confinar, aplicando la ecuación 5.14 de este libro, o la prueba de la veleta, para phi, o la prueba de la veleta. Para phi igual 0, de figura 5.13 se obtiene, de esta figura, para phi igual a 0, de que NC es igual a N'C, 5.14, NQ igual a N'Q igual a 1, y N gamma igual a N' gamma igual a 0. Quiere decir de que cuando esto es cohesivo, o sea, la fórmula es para suelos cohesivos, esta de acá, se aplica toda la fórmula, ¿ya? Pero, fíjense que N gamma para suelos cohesivos es igual a 0, quiere decir que se anula el tercer término. Este término muere y este término es máximo.
o sea, NQ igual a NQ' igual a 1. Es decir, tiene un valor considerable. Y acá ya este es más importante que el segundo. O sea, en suelos cohesivos el primer término predomina sobre los demás. Y en suelos granulares el segundo término predomina sobre los demás. Cuando son granulares puramente son arenosos, este término se anula porque también la cohesión es igual a 0. Y quedan dos términos, del primero, el segundo y el tercero. ¿Qué pasa, por ejemplo, para los suelos que son de corte local? Vamos a usar nosotros los parámetros C', NQ' y N gamma prima. Eso lo tenemos en las curvas punteadas que hay acá. N'C, N'Q y N' gamma. Pero hay que saber cuándo lo vamos a utilizar esto, cuándo se denomina suelos que son sensibles, o sea, de suelos muy compresibles, ¿no? Entonces, eso lo vamos a aprender más adelante, en función de un ensayo que se realiza en campo. Entonces, de la igual manera, nosotros con estos N'C, N'Q, calculamos a través de esta fórmula la capacidad de carga para el corte local. Y aquí hay cinco puntos que son muy importantes y que no lo debemos de olvidar nunca. ¿Ya? Dice, empieza acá. Por el contrario, en los suelos granulares el valor de la cohesión C es 0, mientras que el ángulo de fricción es un valor realmente elevado, que se obtiene en las pruebas de penetración estándar, como se indica en la figura 5.6. ¿Ya? En la figura 5.6 está más atrás. En suelos mixtos, los valores de C y de Φ se obtienen con mayor exactitud en la prueba de compresión triaxial o la de corte directo. Se pueden hacer algunas observaciones a las ecuaciones 5.22 a 5.27, son estas ecuaciones que hay aquí, de las 5.22 hasta las 5.27, y dice, en los suelos cohesivos el primer término predomina sobre los demás. ¿Ya? Clarito. En los suelos cohesivos, este término predomina sobre estos otros. Es más importante. En los suelos cohesivos en los suelos no cohesivos predomina el segundo término, que depende de la profundidad H. Es decir, en los suelos no cohesivos, la arena, predomina este término, que depende de esta profundidad. El tercer punto dice, para bases con valores de B o 2R menor a 3 metros, el tercer término de las ecuaciones es de limitada magnitud y puede despreciarse. ¿Ya? Quiere decir que ustedes cuando, por ejemplo, van a hacer la capacidad portante de cualquier zapata, si la zapata es menor a 3 metros, o sea, este B, ustedes pueden anular esto y están del lado de la seguridad, ¿ya? Porque le va a dar un resultado menor aquí. Que si lo dividen entre 3, bueno, le va a dar una tensión admisible menor. El punto 4 dice, las bases directas no deben apoyar nunca sobre la superficie del suelo, es decir, con H igual a 0. El valor mínimo de H es de 0,5 y si el suelo es suelto debe compactarse antes de fundar sobre él. ¿Qué significa eso? De que este valor de H nunca puede ser 0 porque la zapata estaría aquí arriba y perdería toda su capacidad de resistencia. Porque si H es 0, este término de aquí es 0. ¿Ya? Entonces, y si el suelo es arenoso, esto es 0. 0, me quedaría esta parte de acá solamente. Que esto da una baja, pero muy baja capacidad resistente. Y si la base tiene menor a 3 metros, también lo puedo despreciar. Entonces la capacidad portante máxima es 0 si la zapata está ubicada sobre la superficie. Eso por cuestiones de inestabilidad, no porque no tenga resistencia. Sí hay resistencia, puede aguantar, pero no tiene estabilidad. Por eso que lo
lo manejan de esa manera. Si el suelo es heterogéneo o en estrato, los valores obtenidos en las ecuaciones 5.22 a 5.27 deben ser corregidos. Es decir, debe ser corregido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya el suelo no es no es una sola masa, no es homogéneo. O sea, van a existir diferentes tipos de capas que tienen diferentes pesos específicos y eso hay que saber manejarlo acá. Es decir que debemos aprender de que esto es, como se dice, una cartilla que ustedes siempre la tienen que tener presente, con mucho conocimiento. En los suelos cohesivos, el primer término predomina sobre los demás. En los suelos no cohesivos predomina el segundo término, que depende de la profundidad H. Para bases con valor de B o 2R menores a 3 metros, el tercer término de la ecuación es de limitada magnitud y puede despreciarse. Las bases directas no deben apoyar nunca sobre la superficie del suelo, es decir, con H igual a 0. El valor mínimo es de 0,5 metros. Ustedes a 0,4 metros no pueden apoyar, tienen que dar mínimo 0,5, de ahí para abajo. Y si el suelo es suelto, bueno, hay que compactar ahí debajo antes de apoyarla. Si el suelo es heterogéneo o en estrato, los valores obtenidos en las ecuaciones 5.22 a 5.27 deben ser corregidos. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Aquí hay unos ejemplos sobre cómo se calcula la capacidad portante. ¿Ya? Quiero que en un cuadernito los copien estos ejercicios, pero los copien aplicando y leyendo cómo se va calculando esa capacidad de carga. ¿Ya? Como primera tareita, ustedes le ponen ahí tarea número 1 y escriben la base de un muro de gran longitud y 1.2 metros de ancho, apoyan. Escriben esto y van a desarrollar esto ustedes, ¿ya? Aplicando esta formulita. Cualquiera de las dos. Ustedes van a decir, ¿y por qué usa esta fórmula? ¿Por qué usa esta otra? No. Ustedes lo van a hacer, estos ejercicios, en su cuaderno. Y van a tratar de entenderlo, ¿ya? Yo se lo voy a explicar más después, cuando ustedes me pregunten, ¿y por qué esto? ¿Y por qué acá resulta que hace esto? Ya yo se lo voy a explicar. Pero primero lo van a hacer esto en un cuadernito. ¿De acuerdo? Ingeniero. Bien. Entonces, como primera tarea, ya, ustedes van a copiar este ejercicio en su librito ese. Y ahí abajito le van a poner un resumen de todo lo que hemos visto hasta acá. ¿Ya? Un pequeño resumencito como ustedes lo entienden. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que ustedes han entendido? No quiero que sea muy largo, quiero que sea un resumen sobre la determinación de la capacidad portante de un suelo. Pequeño resumencito, de no más de media página. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Voy a dejar de compartir. Y yo voy a anotar un nombre, voy a nombrar a un señor que es repitente de la materia, de apellido Rojas Honor. Se llama Fernando Rojas Honor. ¿Así es, no? ¿Fernando? Fernando. Luis Fernando Rojas Honor. Ustedes, cualquier cosa, lo van a hacer a través de él. Cualquier consulta, cualquier cosa, le escriben al WhatsApp a Fernando Rojas Honor, ¿no? Y él va a ser el que lo va a coordinar a ustedes, ¿ya? Porque él ya sabe de esta situación. Entonces, con Luis Fernando Rojas Honor, ustedes los va
a chequear. Alguien no puede venir, ya Fernando me lo va a conversar. ¿Por qué faltó a la clase? Ya, porque esto yo lo tengo grabado, todos los alumnos que vienen clase por clase. ¿Ya? Y la próxima, esta la estoy perdonando. Pero la próxima clase todos se me ponen en vivo. Porque hay mucha gente que prende su computadora y la deja ahí o su teléfono y se va a otro lado y no escucha la actividad que estamos viendo. Por lo tanto, la próxima clase, todos en vivo. El que no está en vivo es porque no ha asistido a la clase.